Nuevamente les doy la bienvenida a los alumnos de quinto año de secundaria. Estamos en la semana 1 del segundo bimestre. Vamos a pedir la participación de Pilco. Por favor, atenta. Observa la imagen. Mario y Alicia. Ellos son mis amigos. La palabra ellos, que está resaltado de color rojo, ¿qué significa o a quién refiere Pilco? Se refiere a María Alicia. A Mario y a Alicia. Muy bien. Ellos se refiere a Mario y a Alicia. ¿Y tú sabes, Katy, qué cosa es ellos? ¿Qué categoría gramatical será? Te digo las ocho categorías gramaticales. Sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombre, verbo, adverbio, preposición y conjunción. Esas son las 8 categorías gramaticales. De estas, ellos, ¿dónde se ubica? ¿Tienes alguna idea? ¿Alguien que tenga alguna idea? Ellos, ¿qué categoría gramatical es de los mencionados? Pronombres. Determinante. Muy bien, la respuesta es pronombre. Pronombres, Viera, profe. Ellos es un pronombre. Muy bien, Viera. Ellos es un pronombre y el pronombre tiene 3 accidentes gramaticales. Género, persona y número. O persona, género y número. ¿Ya? Vamos con el ejercicio número 1 que está en la misma imagen. Completa con la palabra que corresponde. Pedimos la participación de Viera. ¿Qué dice este niño? Tengo una pelota. ¿Qué palabra va aquí? Yo. Yo. Muy bien. Y yo es un pronombre. Sigue Viera. Tú. Tienes una pelota. Correcto. Tú. Y aquí tiene... ¿Ella? ¿Es un hombre o es una mujer? No, ellos dicen, tiene una pelota. Y están señalándolo. Ella tiene una pelota. Ah, ya. Muy bien. Ella tiene una pelota. Y si fuese un varón, él tiene una pelota. Tiene una pelota. Muy bien, Viera. Tienes nota de participación. Seguimos. ¿Qué tema crees que vamos a desarrollar hoy? Ya podemos deducir, la clase de hoy se titula el pronombre. Definición. Al pronombre, que es una palabra, lo pueden definir los siguientes criterios. El criterio semántico dice lo siguiente. El pronombre es una palabra no conceptual de significado ocasional que depende del contexto. Por ejemplo, tú. Tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. En ese caso, el tú solo no significa nada. Por eso que he puesto primero el tú solo. Ese tú no significa nada si lo menciono por sí solo. Recién va a tener significado cuando lo ubique en un contexto oracional, como tú tienes la culpa. En ese caso, tú sería un pronombre personal, que se refiere a una persona. Se señala a tú con una persona. Criterio morfológico. Es una palabra variable que tiene 3 accidentes gramaticales: género, número y persona. Ellos. ¿A qué género pertenece ellos? Masculino. ¿A qué número pertenece ellos? Plural. ¿A qué persona de la conjugación representa ellos? A la tercera persona. Por lo tanto, en el criterio morfológico, un pronombre puede variar según género, número y persona. En el criterio sintáctico podemos decir que el pronombre reemplaza al sustantivo y puede funcionar como sujeto, como objeto directo, como objeto indirecto, como agente, como el núcleo de estos elementos. Por ejemplo, ella y los demás los saludaron. Ella es un pronombre que cumple la función de núcleo del sujeto. Y los demás. Demás es un pronombre que cumple la función de núcleo en el sujeto.
En cambio, la parte que dice los saludaron se ubicaría en la estructura del predicado. Y ese los es un pronombre que cumple la función de objeto directo. Por lo tanto, el pronombre, según el criterio sintáctico, funciona como núcleo de una estructura. Lexicológico. Su inventario es finito o cerrado. Quiere decir que los pronombres son limitados. Hay una determinada cantidad nada más. Vamos ahora a la clasificación. Tenemos primera clase de pronombres, los pronombres personales. Son aquellos que indican a las tres personas que intervienen en el diálogo. ¿Quiénes son las tres primeras personas que intervienen en el diálogo? O las tres personas que intervienen en el diálogo. Primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él. En plural seríamos nosotros, nosotras, o si no, vosotros, vosotras o ustedes, y él, ellos o ellas. Tenemos aquí pronombres de primera persona, de segunda persona y de tercera persona. Tenemos los que son de manera singular, los que son de manera plural, los que son singular de la segunda persona, los que son plural de la segunda persona, los que son singulares de la tercera persona y los que son plurales de la tercera persona. Todo este cuadro de pronombres tiene que estar memorizado en tu cabeza. Yo, me, mi, conmigo. Nosotros, nosotras, nos. Tú, te, ti, contigo. Usted, vos. Vosotros, vosotras, os. Él, ella, ello, lo, la, los, las, le, les, se, sí, consigo. Los, las, les, sí, consigo. Son pronombres personales. Escúchame bien, un pronombre está siempre ocupando el lugar del sustantivo. Por lo tanto, no vayas a creer que, por ejemplo, si yo digo mi gato, no vayas a creer que mi es pronombre. En ese caso, mi no es pronombre, porque es un determinante, ya que modifica o acompaña a un sustantivo que es gato. Pero si yo digo para mí, ese mí sí es pronombre porque equivale a persona. Internamente, dentro de los pronombres personales, tenemos una división. Pronombres personales proclíticos y pronombres personales enclíticos. Los pronombres personales proclíticos son aquellos que van antes y separados del verbo. Por ejemplo, se lo dirás. Le advertí. ¿Cuáles son los pronombres proclíticos? El se, el lo y el le, porque dirás y advertí son verbos. Estos pronombres personales proclíticos se han ubicado antes del verbo y separados del verbo. En cambio, los pronombres personales enclíticos son aquellos que aparecen después y unidos al verbo o verboide. Por ejemplo, entrégate. En este caso, el pronombre enclítico está en te. Te es el pronombre enclítico, te, porque el verbo es entrega. Y le he agregado te y junto he dicho entrégate. Todo es verbo, pero si alguien te dice, ¿y qué cosa es solamente el te? Tú tienes que responder, es un pronombre personal enclítico. Cuéntaselo. ¿Cuántos pronombres personales enclíticos hay en cuéntaselo? Hay dos, el se y el lo. Porque cuenta es un verbo. Se y lo se han agregado después del verbo y están unidos al verbo. A eso se le llama pronombres personales enclíticos. Tenemos también animarla y tenemos dejándolos. La y los son pronombres personales enclíticos. Pasamos a la segunda clasificación y se refiere a los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos señalan posesión o pertenencia en relación a seres y objetos. Pueden estar precedidos de artículos. Pueden, como también no es necesario. Vamos con los casos. Tenemos primera persona para un solo poseedor, mío, mía, míos, mías.
Y para varios poseedores, nuestro, nuestra, nuestros y nuestras. Para segunda persona, un solo poseedor, tuyo, tuya, tuyos, tuyas. Y para varios poseedores, vuestro, vuestra, vuestros y vuestras. En el caso de tercera persona, tenemos para un solo poseedor, suyo, suya, suyos, suyas. Y para varios poseedores, suyo, suya, suyos, suyas. Los mismos. Por ejemplo, si alguien dice, su casa es lujosa, no vayas a creer que aquí hay pronombre. Aquí no hay pronombre. Aquí lo que hay es un determinante posesivo. Este es determinante porque antecede a un sustantivo. Ahora, ¿cómo reemplazaría esta oración utilizando pronombres posesivos? De la siguiente manera. La nuestra es sencilla. La nuestra, ¿a qué se refiere? A casa. ¿Ya? A casa. Por lo tanto, ¿cómo está reemplazado el sustantivo casa? Con el pronombre la nuestra. La nuestra es un pronombre posesivo. El perro de Carlos es bravo. El mío es amistoso. El mío, ¿a quién refiere? A perro. Mi perro. Pero yo no voy a decir perro mío. Tengo que decir el mío, que es equivalente a perro. Ahora vamos a practicar. Vamos a pedir la participación Profesor, de Denise. Sí, dime, Denise, te una escucho. pregunta. ¿Diferencias entre determinante y pronombre? Correcto. Vamos a diferenciar. Listo. A ver. Mi ahí es un sustantivo. Perdón, mi es un determinante posesivo porque funciona como modificador de un sustantivo que es perro, ¿correcto? Yo digo, mi perro es bravo. ¿Ya? Listo. Ahí mi es un determinante. Pero si yo digo, ese perro es para mí. En este caso, mi es un pronombre. En ese caso, mi es un pronombre. Mi sin tilde, que está modificando a perro, es un determinante posesivo. Y este mi es un pronombre porque equivale a una persona. ¿Ya? Vamos con otra clase de pronombre. Otra clase de pronombre que ya va a llegar ahorita en la clasificación. Estas mujeres me vuelven loco. Pero si yo digo, estas me vuelven... Profe, no se ve nada. ¿No se ve nada? Ujú. Ya, disculpa. ¿Ahora sí se ve? ¿Sí se ve ahora? Ya. Sí, sí, sí. Mi perro es bravo. El mi funciona como determinante posesivo porque está antes de perro, que es un sustantivo. Por lo tanto, este mi es un determinante posesivo. Pero si yo digo, ese perro es para mí, mi equivale a una persona, yo. Por lo tanto, es un pronombre. La diferencia en este caso va a ser por la tilde, pero no siempre va a ser con la tilde. ¿Ya? Mi sin tilde, determinante, mi con tilde, pronombre. Siguiente, otro caso. Estas mujeres me vuelven loco. En este caso, estas no es pronombre, es un determinante demostrativo. Estas mujeres, porque mujeres es un sustantivo. Estas está modificando a mujeres, por lo tanto es un determinante. Entonces, el determinante antepone a un sustantivo. Así es, modifica a un sustantivo. Y estas, acá no hay mujeres, por lo tanto estas es un pronombre que ocupa el lugar de un sustantivo, por lo tanto estas es un pronombre. Estas es un pronombre. Estas me vuelven loco. Estas me gritaron. Estas me gustan. En este caso, estas es un pronombre. Equivale, se supone que a algo, a algo. Es un pronombre demostrativo. Gracias, profesor. Ya. Seguimos entonces. Ahora vamos con, ahora practica. Pedimos la participación de Yasuri Guerrero.
1. Estas casas son suyos, suyas, suyos o suyas. ¿Cuál de los 4 pronombres debo utilizar? ¿Suyas? Suyas, muy bien. Estas casas está en plural. Son suyas. Suyas, ¿ya? Suyas, lo correcto. Suyas, listo. Seguimos. Néstor Mendoza. Las llaves son mío, mía, míos o mías. Mías. Mías, muy bien. Muy bien, Néstor. Josué Larico. Estas casas no son nuestro, nuestra, nuestros o nuestras. Nuestras. Muy bien, nuestras. Valeria Barahona, este botín es tuyo, tuya, tuyos o tuyas. Tuyo. Este botín es tuyo. Muy bien. Siguiente, Gianfranco Viera. Esa botella no es mío, mía, míos o mías. Mía. Mía. Muy bien. ¿Listo? Seguimos. Ahora, número 3, otra clase de pronombres, los pronombres demostrativos. Son aquellos que indican distancia señalando seres u objetos. Pueden tener matiz despectivo. Por ejemplo, este, ese, aquel. Esta, esa, aquella. Estos, esos, aquellos. O estas, esas, aquellas. Y en un pronombre demostrativo neutro sería esto, eso, aquello. En sus pantallas, no sé, mi cámara es mala, es VGA nada más. Ya es mi laptop lo compré hace más de 10 años y es de buena marca, dura, pero la cámara es opaca. Acá tengo un desodorante en rolón, ¿ya? En barra. ¿Cómo señalaría esto como demostrativo? Este. Este. Este es mío. Pero si yo digo, este desodorante es mío, en ese caso, este ya no es pronombre. Pero si yo digo, este es mío, ahí sí, este es pronombre. Bien. Entonces, memoricen esta tabla. Estos son los pronombres demostrativos. A continuación, vamos con los pronombres indefinidos. Son aquellos que indican una idea vaga o imprecisa. O sea, no es exacto. ¿Quiénes son los pronombres indefinidos? Uno, una, todo, toda, poco, poca, alguno, alguna, ninguno, ninguna, otro, otra. Neutro también puede ser uno, todo, poco, alguno, ninguno, otro. Y en plurales tenemos unos, unas, todos, todas, pocos, pocas, algunos, algunas, ningunos, ningunas, otros, otras, varias, varios. También tenemos como Puede ser bastante, un. bastantes, cualquiera, cualesquiera, nada, algo, alguien, nadie y demás. ¿Me decías? Puede ser un. No, porque un es un artículo indefinido, que ya lo hemos trabajado. ¿Ya? Pero recuerda que los artículos están antes de un sustantivo. En este caso, los pronombres, después de ellos, no tiene que haber sustantivo o no tienen que afectar al sustantivo. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuántos fueron a la fiesta? ¿Tú qué me respondes? Algunos, algunos. Listo. Algunos es pronombre. Pero si tú me dices, algunos compañeros de mi salón, en ese caso algunos ya no es un pronombre, sino sería un determinante, demostrativo. Un determinante indefinido, porque está acompañado de un sustantivo.
Entonces, si la pregunta sería, ¿cuántos fueron a la fiesta? Tú solamente respóndeme algunos. O si no, muchos. O si no, varios. O si no, también puedes decir ninguno. Y ya es un pronombre indefinido. Esta lista es la lista de los pronombres indefinidos. ¿Quién está ahí? Nadie. Nadie es un pronombre. Y ya sabes que nadie no existe. ¿Ya? Siguiente. Pasamos a otras clases de pronombres. Los pronombres numerales son aquellos que indican cantidad respecto a seres y objetos contables. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 1000. Esos son los pronombres cardinales. Los pronombres ordinales son aquellos que indican orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Llegué primero. Llegué primero. Ese primero es un pronombre numeral ordinal. Llegó cuarto. Llegó cuarto. En ese caso, cuarto es un pronombre numeral ordinal. Pero si yo digo llegué en primer lugar, ese primer ya no es pronombre, porque el lugar funciona como sustantivo. Ahí sería un determinante numeral ordinal, ¿ya? Es diferente. Siguiente, partitivo puede ser medio, tercio, cuarta, quinta, décimo, octavo, onceavo o undécimo, ¿ya? Treceavo, veinteavo, etc. Múltiplos, doble, duplo, triple, triplo, cuádruple o cuádruplo, quíntuple o quíntuplo, etc. Y los distributivos son ambos, sendos y cada. A ver, ejemplos en oraciones. Dame el doble. Quiero el triple. En esos casos son pronombres. Pero si yo digo, dame doble porción, ya no es doble pronombre, porque porción es un sustantivo. ¿Ya? Solamente tendrías que decir, dame el doble o dame doble, ¿no? Siguiente, pronombres enfáticos. Se llaman enfáticos porque se indican como preguntas o como admiración y están siempre tildados. ¿Quién está ahí? ¿Qué quieres? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál prefieres? ¿Cuánta pasa? ¿Cuánta fruta? Estos son los casos de los pronombres enfáticos. Recuerda que los pronombres enfáticos pueden manifestar pregunta o admiración, por lo tanto van con tilde. Y por último tenemos a los pronombres relativos. Los pronombres relativos son similares a los enfáticos, pero sin tilde, ya que estos pronombres relativos insertan proposiciones subordinadas. Insertan proposiciones subordinadas en la oración compuesta. Su significado depende de su antecedente. ¿Qué? Primer pronombre relativo, el qué. Tú puedes también decir el que, la que, los que o las que. Por ejemplo, nos referimos a personas o animales. Son palabras que se utilizan para no repetir un nombre ya mencionado. Por ejemplo, tengo una casa. Es pequeña. También pudiste haber dicho, tengo una casa que es pequeña. Este que refiere a casa. Repito, tengo una casa es una oración simple. Otra oración simple es pequeña. Ahora, te dije que estos pronombres relativos se utilizan en proposiciones subordinadas. Debes recordar, ya hemos hecho el año pasado, el anteaño pasado, oraciones compuestas subordinadas. Por lo tanto, ese que me va a introducir una proposición subordinada. Ahora, he unido estas dos oraciones simples en una oración compuesta como tengo una casa que es pequeña. Este que refiere al antecedente casa. También puede definir el que como el nombre al que se refiere. Un boli es un objeto que escribe. Un boli, o sea, un bolígrafo, ya estamos usando aquí jerga tal vez. Un boli es un objeto que escribe. Este que
refiere a boli, o sea, bolígrafo. ¿Ya? Listo. En el otro caso tenemos quién. ¿Quién? El quién referimos a personas detrás de proposición intercambiable por él o la que. Por ejemplo, la profesora con quien tienes que hablar es ella. La profesora con quien, ese quién refiere a profesora. Por lo tanto, es un pronombre relativo sin tilde. El caso del cuyo, cuya o cuyos o cuyas indica posesión y otras relaciones. Pueden aparecer con preposiciones. Tengo una estudiante cuyo marido es piloto. Cuyo, ese cuyo se refiere a su marido, ¿no? Cuyo, esto se refiere a su marido del estudiante. El dónde, para referirnos a lugares, la playa esta es la playa a donde vamos siempre. Ese a dónde se refiere a la playa o a la que vamos siempre. Y por último tenemos el pronombre relativo cuando, para referirnos a una expresión de tiempo. Aquel día cuando nevó nos divertimos muchísimo. Aquel día cuando cambies te creeré, ¿no? Cuando vayas al cine, ese cuando también es un pronombre relativo. Pasamos a los ejercicios. Tú tienes tu separata, yo tengo mi diapositiva. Lo mismo que está en mi diapositiva está en tu separata. Tú marca tu separata y juntos trabajamos la diapositiva. Vamos a preguntar al alumno Galeano. El pronombre átono actúa como objeto directo en. Los pronombres átonos están en los personales. Aquí. Los pronombres átonos son me, te, se, nos, os, la, lo, las, los, le, les. Me, te, se, nos, os, la, lo, las, los, leles. Esos son los pronombres átonos. Esos pronombres átonos pueden cumplir función de objeto directo. Un ejemplo, Néstor escribe una carta. El objeto directo en esa oración es una carta. Sin embargo, a una carta yo lo puedo sustituir por un pronombre, la. Entonces, en la nueva oración yo diría, Néstor la escribe. Ese la equivale a una carta. Por lo tanto, Néstor la escribe. Ese la es una carta, ese la es OD. ¿Dónde hay un pronombre que cumpla objeto directo? A ver, la pregunta es para Galeano, pero cualquiera puede responder también. En la B, en la C, perdón. En la C. Mira, la pregunta para hallar el OD aquí es, ¿qué es ¿La B? lo que más el verbo dije? ¿Qué es lo que dije? La verdad. La verdad es el OD. Por lo tanto, la verdad es el OD. Y a mí me han dicho, ¿dónde hay un pronombre átono que cumpla función de objeto directo? A ver, En alguien la E. escribió. La respuesta es la D de dedo. Muy bien. Alguien respondió por el chat. Tiene un punto más. ¿Dónde está el pronombre átono? Aquí pues, en lo. Lo. Se supone que esta oración originalmente fue la siguiente. No mires eso. Vamos a suponer que Daniel está mirando algo que no debe. Entonces yo digo, no mires eso. La pregunta para hallar el OD es, ¿qué es lo que no mires? ¿Qué es lo que no debes mirar? Eso. Eso es OD. Eso es OD. ¿Cómo reemplazo este OD?
Así, no lo mires. Este eso es lo. Por lo tanto, el objeto directo está en lo. La respuesta es D de dedo. Ya, muchachos, a ver, alguien escribió por el chat. Voy a ver qué han escrito. Sí, muy bien. Tu nota de participación. Hoy día tengo 4 notas con ustedes. Cada clase yo vacío en mi registro 4 notas. Si no las sabías, ya lo vas a saber en un ratito. ¿Qué clase de pronombre es? Se va a acabar el tiempo, se vuelven a conectar. Por favor, es obligatorio que te vuelvas a conectar. ¿Qué clase de pronombre es el subrayado? Yo soy aquel que cada noche te persigue. Este está subrayado, ¿el qué? ¿Qué clase de pronombre es? Cualquiera puede responder. Relativo. Muy bien. ¿Quién respondió? Apellido. Yo. Mendoza soy yo. Muy bien, Mendoza. Es un pronombre relativo. Yo soy aquel que. Este que refiere a aquel. Por lo tanto, es un relativo. Muy bien. Alguien más escribió por el chat. Muy bien, Naomi. Perfecto. Tú también tienes participación. Siguiente, número 3. ¿Cuántos pronombres personales hay en lo conseguiré para ti solo si vienes conmigo? Lean bien, piensen bien para que respondan bien. Ya, muy bien, ya tengo una respuesta. Tengo 2 respuestas. A ver, pronombres personales. Ah, ya. Tienes que usar esta tablita. Aquí están tus pronombres personales. Yo, me, mi, conmigo, nosotros, nosotras, no, consigo. Listo. Todo esto tienes que memorizar. Se va a acabar el tiempo, por favor, se vuelven a conectar. Respuesta entonces, ¿cuál es? ¿Quién quiere responder? Ya tengo 2 respuestas. Muy bien, Valeria. Primer pronombre personal, lo. Segundo pronombre personal, ti. Tercer pronombre personal, conmigo. Este sí no es un pronombre porque es una conjunción condicional. La respuesta correcta es, bueno, ninguno de los alumnos que escribió por el chat acertó. La respuesta es 3. ¿Ya? Profe, Este yo le es, puse 3. así, a ver, no he visto entonces bien el chat. A ver, un ratito.